Entendamos a un iceberg de Internet como un fenómeno relativo a la colección de leyendas urbanas de un determinado evento, persona o lugar. En la punta del iceberg están los misterios más comunes y mientras más profundizamos en él, este se torna cada vez más oscuro y curioso. Sin nada más que agregar, comencemos a explicar el iceberg de biología. Nivel 1. Los delfines tienen sexo por placer. Los delfines están entre los animales más sexuales de la naturaleza, además de ser una de las pocas especies que disfrutan su sexualidad y que se aparean por placer. También tienen un cuestionable comportamiento sexual puesto que su táctica para el apareamiento es formar pandillas de machos. Los delfines machos y hembras alcanzan su madurez sexual a los 11 años. En ocasiones, el macho puede madurar algunos meses antes que las hembras, pero la diferencia siempre es pequeña. Eslabón perdido de la evolución. La expresión eslabón perdido se refiere originalmente a los fósiles de formas transicionales, cuando dichos estados intermedios aparentemente faltaban en el registro fósil o se desconocía su existencia. En el siglo XIX, cuando comenzó a comprenderse que el ser humano era una especie surgida como las demás de un proceso de evolución biológica, una expresión se abrió paso, el eslabón perdido, el hombre mono que debía conectar al Homo sapiens con los simios. Ratones acuáticos, probablemente se refiera a los ratones del género Rheomys. Rheomys es un género de roedores que pertenecen a la familia Chrysetidae. Agrupa a 4 especies nativas de América Central y México. Se reconocen las siguientes especies. Rheomys mexicanus, también llamado ratón acuático mexicano o ratón anfibio de Miahuatlán. Rheomys raptor, llamado ratón acuático Darienita. Rheomys thomasi, conocido como ratón acuático chiapaneco o ratón anfibio de Thomas. Y por último Rheomys underwoodi. Las zanahorias eran moradas. Las zanahorias vienen consumiéndose desde el 3000 a.C. y eran de color púrpura por fuera y amarillas por dentro. Fueron los comerciantes árabes quienes extendieron la semilla de zanahoria por Asia, África y Arabia surgiendo a su vez diferentes variedades. La razón de esto la encontramos en el siglo XVI. Los agricultores de los Países Bajos de la época siguieron haciendo cruces con las variedades de la zanahoria. Lo hicieron hasta conseguir un color que coincidiera con el de los Orange, que ocupaba la corona neerlandesa. Teñirlas de naranja fue una decisión puramente patriótica. El ADN mide 2 metros. Haciendo cuentas nos sale que el ADN del genoma humano mide aproximadamente 1 metro, pero salvo algunas excepciones las células humanas son diploides, es decir, que tienen 2 copias del genoma. Resulta que en total el ADN de cada célula mide 2 metros. Medusas gigantes. Se refiere a la Nemopilema nomurae o mejor conocida como la medusa nomura o medusa gigante. Es una especie de medusa de la clase de los escifozoos. Los escifozoos son una clase del filo cnidaria con la fase de pólipo muy reducida. De hecho, son los cnidarios a los que más frecuentemente se alude como medusa, ya que es esta fase la que predomina. La nomura se encuentra en los mares circundantes a Japón. Es la más grande y pesada de su clase y puede llegar a medir 3,5 metros y pesar hasta 220 kilogramos. Saltamontes arcoíris. El saltamontes arcoíris o saltamontes pintado responde al nombre científico de Dactylothum bicolor y pertenece a la familia Acrididae, dentro de la orden de los ortópteros. Fue descrito por primera vez en 1843 por el entomólogo Toussaint de Charpentier. Se distribuye en América del Norte. Este acrídido se caracteriza por su singular y colorido cuerpo. A pesar de ser un acrídido es totalmente inofensivo para los cultivos. Es la única especie dentro de su género. Es necesario comentar que las imágenes de este saltamontes están editadas y son falsas. El verdadero saltamontes arcoíris es el de la derecha que muestra una coloración aposemática. Esto es una coloración exagerada que emplean para advertir a los depredadores un mal sabor o que el animal es tóxico. Bostezar es contagioso. El bostezo es contagioso porque pone a nuestro cerebro en actitudes de reflejo por imitación. Es por eso que se cree que contagiarse de bostezar es un reflejo instintivo de los seres humanos que se debe a la empatía. El contagio que todos hemos experimentado cuando vemos a alguien bostezar, es una forma de lo que se conoce como ecofenómeno, la imitación automática de las palabras, ecolalia, y las acciones, ecopraxia, de otra persona. Este fenómeno no es exclusivo de los humanos y se puede ver en otros animales como los chimpancés o los perros. Nivel 2. El pez beta respira oxígeno del aire.
Los peces bete pertenecen a la subespecie de los laberíntidos, que significa que respiran oxígeno del aire a través de un órgano llamado laberinto. Y no se trata de una respiración parcial o secundaria, sino que el pez beta necesita salir a respirar para vivir. Humanos con cola. Hace referencia a la cola vestigial o el coxis, que es la última pieza ósea de la columna vertebral conformada por 4 vértebras fusionadas y representa el vestigio de lo que fue una cola hace millones de años. En el caso de los embriones humanos, aparece hacia el final de la 4ª semana del desarrollo embrionario para desaparecer en el inicio de la 8ª semana. Cerebros de rata útil como pasta dental. Se menciona que durante el Imperio Romano molían cerebros de rata para usarlo como pasta de dientes y otros artículos de belleza. No hay mucha información al respecto, así que pasemos con el siguiente puesto. Células caníbales. El canibalismo celular se refiere a la capacidad de las células malignas de ingerir enteras a otras células malignas, o, más bien, a observar en un extendido o en un corte histológico de un tejido una célula maligna dentro de otra semejante. A este fenómeno se le denomina entosis. El término entosis deriva del griego entos, dentro, y describe un fenómeno de muerte celular programada causada por la ingestión de células vivas por otras células vivas vecinas. Específicamente, este término define a un subgrupo de formas de muerte celular atípica. Los gatos son espirituales. Es una creencia popular que data de la mitología y leyendas de diferentes culturas como la egipcia, asiática y escandinava. Dichas creencias mencionan que los gatos tienen una misión espiritual en la vida de los humanos, pues ellos se encargan de protegernos. Además, los gatos tienen la misión de limpiar energéticamente nuestro hogar de malas energías. Ballena de Giglioli. Amphiptera pacifica o la ballena de Giglioli es una supuesta especie de ballena observada por Enrico Gillier Giglioli. Es descrita teniendo 2 aletas dorsales y la especie no es reconocida por la comunidad científica en general. El 4 de septiembre de 1867 a bordo de un barco llamado Magenta a unos 1200 kilómetros de la costa de Chile, el zoólogo vio una especie de ballena que no podía reconocer. Estaba muy cerca de la nave, lo que le permitió a Giglioli observar con detalle durante un cuarto de hora. La ballena era similar a un rorcual de 18 metros de largo con un cuerpo alargado, pero la diferencia más notable fue la presencia de 2 grandes aletas dorsales alrededor de 2 metros de distancia. No existen ballenas conocidas que posean 2 aletas dorsales gemelas, el rorcual solo tiene una y algunas otras ballenas no tienen ninguna. Otras características inusuales incluyen la presencia de 2 aletas largas en forma de hoz y una falta de surcos presente bajo las gargantas de rorcual. Una posible explicación de este avistamiento es que la ballena puede haber sido una mutación genética, similar a los seres humanos nacidos con polidactilia. Teniendo en cuenta el tamaño de la supuesta especie de 18 metros y atributos semejantes a un rorcual, pone en duda que no se hayan avistado más especies de este tipo, sobre todo por los balleneros comerciales modernos. Si existen estas ballenas, es casi seguro que son animales con malformaciones genéticas en lugar de una especie distinta. Ballenas terrestres. Se trata de un fósil transicional, que muestra cómo las ballenas evolucionaron de mamíferos terrestres al medio acuático. Era un animal pequeño, no más grande que una nutria, que aún tenía patas y podía moverse tanto en tierra como en el agua. Tortugas gigantes marinas. La Dermochelys coriacea o tortuga laúd es una especie de tortuga de la familia Dermochelidae. Es la tortuga marina más grande del mundo, alcanzando una longitud de 2,3 metros y un peso de más de 600 kilogramos. Se encuentra en todos los mares tropicales o subtropicales y es la única especie de su familia. Es distinta de las otras tortugas por tener caparazón ligeramente flexible y de piel gruesa con 7 crestas o quillas longitudinales, en contraste con las demás tortugas que poseen placas óseas. Nivel 3. Tiburones devoran hermanos en el vientre. El caso de canibalismo uterino que ocurre en las crías de tiburones toro, donde el embarazo de este animal, que dura un año, comienza con 6 o 7 embriones en sus 2 úteros, pero solo uno de cada uno de ellos llega al final de la gestación, ya que los embriones del tiburón toro se devoran unos a otros en el vientre materno. La avispa esmeralda. Ampulex compresa o la avispa esmeralda es una especie de himenóptero apócrito de la familia Ampulicidae que se caracteriza por su particular ciclo reproductivo tan complejo. Consiste en controlar cucarachas vivas para conducirlas hasta el nido, donde se convierten en huéspedes de sus larvas. Como es un animal muy pequeño en comparación con su presa,
y ésta no podría ser capaz de arrastrarla, la avispa esmeralda recurre a un método que puede resultar inquietante. Primero pica a la cucaracha en un determinado ganglio torácico que le deja semiparalizado el primer par de patas. Esto facilita una segunda picadura en un punto cuidadosamente escogido del cerebro, en la sección que controla el reflejo de escape. Entonces la avispa conduce a su víctima tirando de ella utilizando una antena como correa. Una vez en la madriguera, deposita en el abdomen de la presa un huevo y tapará la entrada para impedir el paso de otros predadores. Cuando se produce la eclosión, la larva comienza su vida como endoparasitoide royendo los órganos de la cucaracha en un orden que garantiza que ésta permanecerá viva hasta que la larva entre en estado de pupa unos 8 días después, formando un capullo en el interior del cuerpo ya prácticamente consumido. 4 semanas después emergerá el adulto. Solo existen virus en el mar. Esta hipótesis no tiene ningún sustento científico. Menciona que la existencia de los virus como los conocemos es errónea y solo se ha encontrado la vida de estos en el mar con un tamaño mayor al que se menciona. No hay ningún fundamento científico que corrobore este punto, así que continuemos con el iceberg. Pulpos extraterrestres. ¿Son acaso los pulpos seres provenientes de otro planeta? La realidad es que estos maravillosos seres son tan complejos y diversos, con sus grandes y variables capacidades, así como su increíble morfología, nos es fácil encasillarlos como algo fuera de este mundo. Claro que hay muchos investigadores que sostienen hipótesis como la panspermia. Esta hipótesis sostiene que la vida no se originó en la Tierra, sino que llegó a nuestro planeta, y a otros muchos, a través del espacio. ¿Existirá entonces la posibilidad de que los pulpos vengan de otro planeta? Anomalocaris. Anomalocaris fue el primer gran depredador marino, uno de los más temibles depredadores que vivió en los mares del período cámbrico en la era paleozoica, unos extraños animales pertenecientes a la familia de los anomalocarididos que se relacionan con los artrópodos modernos. Estos llegaban a medir entre 60 centímetros y 1 metro de longitud. Pez de los temblores. El Rigolechus glassn, también conocido como pez remo, pez sable y como el rey de los arenques, es el pez óseo que más longitud tiene en todo el mundo. Puede llegar a medir 11 metros de longitud, pero se tiene registro de individuos que alcanzaron los 17 metros. Debido a la extensión de su cuerpo, puede pesar aproximadamente 200 kilos. La mitología japonesa sitúa al pez remo como un predictor de grandes desastres naturales como terremotos y tsunamis. Todo se remonta a la leyenda de Namazu. Cuenta una leyenda japonesa que el responsable de que la Tierra se mueva produciendo terremotos es Namazu, monstruo mitológico japonés asociado a desastres y cualquier tipo de desgracia, un siluro gigantesco que habita bajo la Tierra. Casos en el mundo han alimentado este mito, como lo fue el devastador megaterremoto de Tohoku, el 11 de marzo de 2011, que registró una magnitud de 9,1 y un posterior maremoto con olas de hasta 40,5 metros. En los últimos años, el pez sable ha sido visto antes de terremotos como el de México de 7,5 en 2020, donde fue avistado 11 días atrás, o el de Panamá de 6,5 de 2021. El valor del albinismo. Este valor radica principalmente en el mercado negro, ya que el cuerpo entero de una persona albina cuesta más del $1.000.000 mexicanos. Todo esto con supuestos fines medicinales y de brujería. Cianuro en las manzanas. Las semillas de manzana contienen amigdalina, un compuesto que produce cianuro de hidrógeno y se transforma en cianuro cuando se ingiere. Para que las semillas de manzana tengan repercusiones a la salud habría que ingerir, al menos, 4.300 semillas, para morir a causa de intoxicación por cianuro. Hasta aquí la primera parte del iceberg de biología. En el siguiente video nos adentraremos a las partes más profundas del iceberg donde los misterios son cada vez más interesantes. Chao.